El siglo XX inició gozando de los beneficios de la revolución industrial. Pero, ¿qué fue la revolución industrial? Se denomina revolución industrial al cambio que sufrió Europa al pasar de un modo de vida rural a uno urbano. Los trabajadores europeos pasaron del taller artesanal a la fábrica, del trabajo manual a la mecanización. Surgieron nuevas formas de organización, la economía se transformó y la fuerza humana fue reemplazada por la de las máquinas. Esto fue la revolución industrial. La revolución industrial es los cambios en un país en un aspecto económico, social y político. Esto puede afectar a todo el mundo. Es como aquí en México. Exacto, como aquí en México, que nos vino a dar una diferente forma de ver las sociedades. Empezó a haber un cambio social, había ricos y pobres. Debido a esto, a mayor producción, mayor economía, pero esta no es repartida equitativamente. Nos hemos hecho dependientes de la tecnología. Una máquina hace mejor y más rápido el trabajo de lo que lo hace un hombre. Además, la máquina no cobra ni le tienen que pagar pensión. Es importante notar que el proceso de industrialización no se dio de forma repentina ni simultánea en todo el mundo. Se dio en dos etapas. La primera revolución industrial, iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVII y terminada a mediados del siglo XIX, y la segunda revolución industrial, comprendida de 1879 a 1914. Para México y para el mundo, la revolución industrial significó una importante mejora en materia de tecnología, lo que permitió mejores medios de transporte, mejores artefactos, mayor comercio y exportación y una auténtica mejora para la sociedad. Inmediatamente después de que concluyera la Segunda Revolución Industrial, se desató la Primera Guerra Mundial. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, fue asesinado a manos del estudiante serbio Gavrilo Princip, un miembro del grupo nacionalista Mano Negra. Esto provocó que el Imperio austrohúngaro declarara la guerra a Serbia, iniciando así el enfrentamiento armado entre dos distintos grupos de países aliados militarmente. Los países miembros de la Triple Entente, Gran Bretaña, Rusia y Francia, y los países de la Triple Alianza, el Imperio Austrohúngaro, Italia y Alemania. La guerra duraría 4 largos años en los que el desarrollo de nueva tecnología militar, como los tanques, ametralladoras automáticas, gases venenosos y lanzallamas, causarían la muerte de más de 10 millones de personas. La Triple Entente resultó ser la vencedora en el conflicto y más tarde impulsaría la formación de la Sociedad de Naciones, hoy conocida como la ONU. México no participó con sus fuerzas militares en la Primera Guerra Mundial, pero fue invitado por Alemania a hacerlo. El 16 de enero de 1917, el ministro alemán del Exterior, Arthur Zimmermann, envió un telegrama a su embajador en México para que éste convenciera al presidente Venustiano Carranza de unirse a Alemania en la guerra y atacar a los Estados Unidos. Esto bajo la promesa de que serían restituidos a México los territorios perdidos en los tratados de Guadalupe Hidalgo. Carranza decidió no aceptar la oferta, pues el país acababa de salir de la revolución y no se encontraba en condiciones de una guerra. Además, le preocupaba más la expedición punitiva de Estados Unidos para capturar a Pancho Villa en esos momentos. La Revolución Bolchevique, o Revolución de Octubre, fue una revolución que se llevó a cabo en Rusia en el año de 1917, justo después de la Revolución de Febrero. Liderada por el político soviético Vladimir Lenin, la Revolución Bolchevique buscaba la expulsión del gobierno provisional impuesto después del sistema zarista y terminaría llevando a la creación de la Unión Soviética. Lenin fue un personaje de suma importancia para su país que influyó mucho en las decisiones de la sociedad. Le dio vida a los intereses que tenía la clase obrera de su país y era seguido por soldados, marinos y campesinos de la clase más pobre. Él buscaba conseguir a estas personas mejores condiciones de vida y trabajo para poder aspirar a mejorar la vida que llevaban sus familias. Gracias a la influencia que tenía Lenin en la sociedad, se promulgó una nueva constitución política que satisfacía las necesidades de la clase social trabajadora de Rusia, que pedía a gritos un cambio por el maltrato de años.
En cierta forma, este movimiento fue similar a la Revolución Mexicana de 1910, puesto que perseguía los mismos ideales de justicia y mejores condiciones de la clase trabajadora. ¿Usted qué opina acerca de los movimientos obreros? Bueno, son movimientos sociales que normalmente buscan cambiar una situación económica y a veces política en un determinado país. ¿A qué cree que se debió la creación de todos estos movimientos? Pues a una inconformidad de parte del sector obrero, de los trabajadores obreros, hacia la situación que vivían. O sea, si te refieres a los obreros de la Revolución Mexicana, son obreros que vivían en unas condiciones que no, de trabajo, que realizaban su trabajo en unas condiciones que no eran las más justas. Entonces trabajaban demasiado tiempo, las condiciones eran insalubres, los salarios eran pocos, había un abuso por parte de los dueños de los capitales extranjeros y de las industrias sobre este sector de la población. Entonces de ahí viene como una indignación hacia estas condiciones y por eso se sublevan. ¿Quién considera que fueron los líderes? De acuerdo con documentación leída, los caudillos revolucionarios fueron los líderes y Obregón fue uno de ellos, por ejemplo. ¿Cree que tuvieron mucha influencia en el contexto de desarrollo de México en ese entonces? Sí, sobre todo a finales del Porfiriato, que se lleva a cabo todo el proceso de industrialización en México, vienen de diferentes lugares. Por ejemplo, hay capital de Estados Unidos, hay capital francés, hay capital británico aquí en México, y sobre todo empieza como una industrialización del país que antes no existía. Y pues este se vuelve el motor de la economía y tienen todavía mucho más impulso cuando se desarrolla la Revolución Mexicana, porque el único sector productivo vigente en México es el sector de la industria petrolera, por ejemplo. ¿Cree que se tomaron las mejores medidas de manifestación? A veces las manifestaciones son agresivas, pero pues a veces no hay otros medios. ¿No? ¿Usted qué habría implementado en lugar de eso? En vez de manifestarse como se manifestaron, o sea, lo hacían a través de huelgas, lo hacían a través de protestas abiertas. Es difícil dar como una sugerencia de qué es lo que se debía de haber hecho cuando en el contexto en el que viven estos obreros, pues prácticamente no hay otra manera de hacerlo. Entonces, creo que no hay oportunidad como de sugerir otra manera. Podría ser el diálogo, pero no sé qué tan efectivo hubiera sido, ¿no? Además que apenas empezaban a surgir las organizaciones sindicales y pues todavía no tenían una organización como sector para poder negociar con quienes estaban inconformes. ¿Cree que obtuvieron algo positivo al realizar todo esto? En parte sí se gana como reflexión por parte de la sociedad sobre las medidas que piden los obreros y sí, hasta cierto punto se llegan a mejorar las condiciones, pero también se pierde mucho, como en todas las luchas sociales, porque ante un conflicto hay violencia, hay inestabilidad y pues esto genera fuga de capitales, hace la situación peor para la gente que vive en el lugar, en fin. ¿Considera que todo esto tiene una repercusión hoy en día? Yo creo que sí, que en gran parte, estos movimientos obreros para muchas organizaciones sindicales ahorita pueden ser como un ejemplo de las medidas que pueden llegar a tomar en caso de no estar conformes con algo y se siguen aplicando, ¿no? Siguen aplicando las medidas que tomaban estos obreros en esa época. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. De las siguientes preguntas sería, ¿qué opina del artículo 3º y cómo cree usted que influyó desde el tiempo de la Revolución hasta los tiempos actuales? La Revolución. El artículo 3º de la Constitución Política
Pues la verdad, como está escrito legalmente en la Constitución, pues está muy padre y muy bonito, ¿no? Pero la realidad no lo es así. La realidad no concuerda, no va de la mano con lo que dice en la Constitución, en nuestra máxima autoridad, en la Autoridad Suprema de México. No es lo que dice ahí. Una cosa es lo que dice en la Constitución y otra cosa es la realidad. La educación no va al... El artículo 3 dice que la educación debe ir constante con las tecnologías que va en México, pero no lo es así y luego que la educación también está secuestrado por los sindicatos y que pues, tampoco se puede hacer nada porque los sindicatos también son derechos de los ciudadanos, ¿no? Pero siento que debería haber una reforma ahí a la educación. Bueno, no tanto a la educación, sino que reformar los sistemas políticos que tienen ahí dentro de los sindicatos de la institución. Lo que es la Secretaría de Educación Pública, aquí en Oaxaca el IEPO, reformar, limpiar todo y funcionaría mejor si se aplicara conforme dice ahí y respetar, ¿no? Lo que dice una educación gratuita, ¿no? Que no lo hay en las escuelas públicas, una educación laica que tampoco lo hay, porque hay personas que no profesan la religión que profesan la mayoría de los mexicanos y sí los discriminan. Y hay muchas cosas que deberían respetarse. Creo que no se debe reformar el artículo, pero debe seguirse al pie de la letra como lo marca la ley, lo que no se hace. Bueno, le agradecemos mucho su participación. Nosotros creemos que es importante saber la opinión de las personas que conformamos el país, ya que así podemos saber qué es lo que pensamos, ¿no? Y mediante eso hacer que el artículo 3 y como otras de las cosas que se vieron en la revolución se sigan cumpliendo, ¿no? Muchas gracias y hasta luego. Sí, hasta luego.